Ho dèiem abans d'anar a publicitat, la setmana que ve farà 10 anys de l'11 de març de 2004, van ser 10 bombes, concretament entre les 7:37 del matí i les 7:47, en diferents vagons de 4 trens de Rodalies, en el tram que anaven des d'Alcalá de Henares fins a l'estació madrilenya d'Atocha. El resultat d'aquella tragèdia el tenim tots molt fresc a la memòria, són 191 morts, més de 1.800 ferits, òbviament el pitjor atemptat terrorista que ha patit a l'estat espanyol i un dels pitjors de tota Europa. Surt un llibre molt oportú al voltant d'aquesta qüestió, és el que ha escrit Fernando Reinares, porta per títol Matadlos, quién estuvo detrás del 11M y por qué se atentó en España. Senyor Reinares, buenos días, bon dia. Bon dia. I benvingut als matins de TV3. Moltes gràcies. Han hagut de passar 10 anys per poder escriure aquest llibre? Abans de res, lamento no parlar en català. Si ho està fent. Volia expressar el meu agraïment per la invitació avui. Només faltaría. Bueno, han tenido que pasar 10 años, para mí exactamente algo más de 5, porque fue a finales del año 2008, en Londres, cuando tuve por primera vez la indicación de que alguien relacionado con España estaba ocupando un muy alto puesto en Al-Qaeda, concretamente el número 2 en el mando de operaciones externas de Al-Qaeda, en el momento en que ocurrieron los atentados del 11 de marzo. Y fue a partir de esa indicación cuando, tirándole del hilo y consultando documentos y fuentes en más de 10 países de Europa, Norteamérica y el sur de Asia, pues pude identificar a este individuo y a partir de ahí reconstruir apropiadamente los tiempos de ideación y planificación del atentado y también los principales componentes de la célula terrorista del 11 de marzo. Y esto incluye información nueva, documentación que no existía en el momento del juicio y que he podido obtener pues, a partir del año 2009 en concreto. Jo comentava abans que és un llibre, segurament el llibre més exhaustiu que s'ha escrit, i bona prova és que de les 300 pàgines que té, n'hi ha 50 que són dedicades a les notes, efectivament, que ara comentava el senyor Reinares, de tota la documentació consultada i que suposo que ha aportat noves dades i nova llum. 10 anys després, vostè creu que encara s'ha d'explicar qui va estar darrere de l'11M y por qué es va atemptar a España? ¿Eso estaba para explicar? Eso estaba por ser explicado, efectivamente. Las cosas en relación con el 11M fueron de tal manera que, debido a la ignorancia que existía sobre la trayectoria previa del yihadismo en España, debido al modo en que a menudo también se había trivializado la amenaza de este fenómeno, se había negado, pues parecía que algo así tenía que ocurrir de la nada y se desarrollaron explicaciones, algunas de ellas parecían propias de un imaginario muy complicado, otras, sin embargo, muy reduccionistas. Lo cierto es que mi libro no coincide con ninguna de ellas. La documentación que ofrezco y que cito podrían haber sido 3.000 páginas en vez de 300, pero mis editores barceloneses de Galaxia Gutenberg no lo veían con buenos ojos, ¿no? El libro tenía que ser de menos de 20 euros, ¿no? Bueno, la conclusión es esta. Miren, la decisión de atentar en España se toma en la ciudad de Karachi en diciembre del año 2001. La toma un individuo que había sido el número 2 de la célula de Al-Qaeda en España, desmantelada en noviembre del año 2001. Muy pocos españoles tienen esto en la mente. Esa célula de Al-Qaeda fue una de las más importantes células de Al-Qaeda en España, perdón, en el mundo. Estaba bien conectada con los terroristas del 11S, de aquí que se tuvo que apurar su desmantelamiento. Se conocía desde el año 1994. Ahora, lo que ocurre es que este individuo, cuando se lleva a cabo la operación Dátil que desmantela esta célula, este individuo se encontraba en Irán, porque gestionaba el traslado de individuos reclutados en España, en Francia, en Italia, hacia los campos de entrenamiento de Al-Qaeda en Afganistán. Entonces, de allí huye a Pakistán y es donde inicialmente comienza ya a plantear lo que él entiende como una venganza contra España. ¿Por qué? Por haber perseguido, encarcelado a más de casi una treintena de personas, todos los miembros
casi todos los miembros, esta es la clave, casi todos los miembros de la célula Abu Dada, por supuesto su dirigente. Del núcleo central son detenidos todos, menos uno, él, que queda libre, y de los más recientemente allegados, del 99, 2000, los que estaban en la periferia, con la legislación de la época, que es distinta a la legislación antiterrorista que tenemos desde finales del 2010, con aquella legislación, los jueces no encontraron evidencia suficiente incriminatoria para detenerlos. Pero ¿de quién estamos hablando? Fíjense, del tunecino, de Mustafa Maimouni, de Said Berrah, de Jamal Sugam. Són noms que ara, és a dir, durant un temps els vam tenir tots molt presents. Es decir, lo que hizo Assisi fue tomar la decisión e inmediatamente a través de un miembro del grupo islámico combatiente libio que se llamaba Abdelatif Murafik, que hizo de enlace, ordenar a los remanentes de la célula Abu Dada empezar a reconstituirse a partir de exactamente marzo del 2002, cuando estos 4 individuos, los 4 miembros del que he hablado, se van a vivir juntos al mismo piso para empezar a reorganizar las cosas. Y esto fue el primer de los 3 componentes de la red del 11 de març. Senyor Reinares, em poso una mica en la pell també dels espectadors, ho dic perquè tot el que vostè ha explicat segurament ens obre moltes preguntes a tots. El primer és el tema de relacionar els atemptats de l'11M amb la guerra de l'Iraq i amb la participació espanyola a la guerra de l'Iraq. Entenc que la seva tesi desmunta això perquè, si no em falla la memòria, això va ser el 2003, no?, el tema de la intervenció Él habla de una venganza, a l'Iraq, i vostè ho situa el 2001, i parla de venjança. I en aquest Él habla de sentit, una venganza en el 2001. en aquest sentit, el senyor Reinares en una de las páginas diu: suele infravalorarse la importancia que la venganza tiene como motivación para la ejecución de actos singulares de terrorismo. Sí, verán, la importancia de la venganza en este caso es tan grande que no solo el primero de los individuos, el ideador y el iniciador de esto, lo hace más de un año antes de Irak, y además su motivación es la venganza porque están todos sus correligionarios en prisión. En la cárcel. No olvidemos que el atentado del 11 de marzo surge, tiene lugar justo cuando va a empezar a abrirse el juicio oral contra todos los miembros de la célula Al-Qaeda en España, de la célula Abu Dada. Y por otra parte, fíjense, no es el único que hizo expresión de voluntad de atentar en España como motivada por venganza. Alequem Alamari, miren, uno de los principales operativos del 11 de marzo, uno de los suicidas de Leganés. Este individuo fue detenido en España, que había sido uno de los 3 países, junto con el Reino Unido y Francia, más activos en la lucha contra el terrorismo yihadista desde mediados de los años 90. Pero esto, claro, ante tanta concentración en ETA, pasó desapercibido a buena parte de la memoria de la opinión pública española. Este individuo fue detenido como miembro de una célula del GIA en Valencia, que además se entrenaba en actividades armadas en Torrent, y condenado a 12 años de prisión. Pero escarcelado por un, voy a decir, un desajuste judicial, para no ser demasiado duro, ¿no? Fue escarcelado en el 2002. Y fíjense como la célula Abu Dada se conectaba con el resto de las células yihadistas en España, fueron a buscarlo para incorporarlo a la red del 11 de marzo. Y sobre este individuo hay un informe del CNI que recojo en el libro anterior al 11 de marzo que dice, bueno, este individuo ha salido escarcelado por un error, pero no se quiere ir de España. No quiere huir a pesar de que está en busca de captura. Y cuenta a sus allegados que no se quiere ir porque quiere devolverle el golpe a España por haber encarcelado a su célula y por haberle metido a él en prisión, etcétera, etcétera. Esto es un thriller. Y además desmonta pues eso, lo de la guerra de Irak y todas las... Ahora, si me permiten, añadiría algo con respecto a la guerra de Irak. Miren, este individuo del que les hablo, Amer Assisi, que está casado con una madrileña conversa que sigue en Pakistán y que ahora, a la muerte de Assisi, porque Assisi fue muerto por un misil norteamericano lanzado contra el número 3 de Al-Qaeda, pero como él era adjunto del número 3 de Al-Qaeda, los americanos lo lanzaron porque después de marzo, esto lo dijo muy bien el que entonces era el número 3 de Al-Qaeda, lo dijo muy bien Hamza Rabilla, nos dijo, vamos a hacer ahora lo mismo en Londres y después en Estados Unidos. Lo hicieron en Londres y después en Estados Unidos. Lo estaban preparando cuando el presidente de Estados Unidos firmó una orden de targeted killing para acabar con la vida de Hamza Rabilla, pero acabaron también con la vida de Amer Assisi, que era el segundo, ¿no? Entonces, ya he metido a Al-Qaeda aquí. ¿Por qué? Porque Amer Assisi, que había estado en campos de Al-Qaeda en el año 2000 y 2001, y además había hecho todos los cursos hasta el máximo nivel, cuando llegó a Pakistán le fue muy fácil entrar en Al-Qaeda. Primero ejerció como subcomandante de operaciones
cosa que he podido, esto que les digo lo he podido constatar por fuentes de inteligencia en Pakistán, en Estados Unidos y también por fuentes de la propia Al-Qaeda, por documentación de la propia Al-Qaeda que se reproduce en el libro. Entonces, él entra en Al-Qaeda, actúa como subcomandante en Afganistán, después pasa al aparato de propaganda. De hecho, el actual jefe del aparato de propaganda es el que está casado con su viuda, la española Raquel Burgos, y finalmente Osama Bin Laden le designa adjunto al jefe de operaciones externas de Al-Qaeda. Y entonces él, ya desde dentro, un plan para atentar en España que está en curso, cuya célula está ya plenamente constituida con sus 3 grandes componentes, incluido el último, el que no se esperaba, el de los delincuentes comunes convertidos en yihadistas, pero ese es el que nos ha quedado casi todos en la memoria, pero ese es el último, el recién llegado, el que se preocupa de conseguir los explosivos y más. Entonces, así sí lo que consigue es que el directorio de Al-Qaeda dé su aprobación a los atentados y lo asuma los atentados como propios, aunque están en marcha. Y eso solo lo consigue a partir del inicio de la guerra de Irak, porque entonces es cuando Osama Bin Laden y Ayman al-Zawahiri entienden que la ejecución de los atentados en Madrid, además de cumplir con los deseos de venganza y con la oportunidad que busca el grupo islámico combatiente marroquí de llevar a cabo atentados donde residen sus militantes, una decisión que han tomado ratificando la de Assisi en Estambul en febrero de 2002, pues cumple con sus objetivos de estrategia general, que consiste en llevar a cabo acciones que puedan causar división entre países occidentales de la Alianza y entre sus ciudadanos y sus respectivos gobiernos. De manera que los atentados del 11M se inician por venganza, se planifican gracias a la intervención del grupo islámico combatiente marroquí por razones de oportunidad, porque este es su escenario, han perdido sus bases en Afganistán y este es su escenario de yihad, y se ejecutan finalmente en el contexto de la estrategia general de Al-Qaeda. Senyor Reinares, diverses coses, perquè el llibre també parla que després de l'11M a Catalunya, concretament al metro de Catalunya, també està documentat que era un futur objectiu d'un atemptat terrorista que al final no va ser. Mire, la relación entre Cataluña y el 11M tiene 3 componentes interesantes. Uno de ellos es este, pero les voy a mencionar rápidamente los otros 2. En primer lugar, miembros de la célula del 11 de marzo se entrevistaron en Madrid con individuos de origen pakistaní, yihadistas pakistaníes residentes en Barcelona que fueron detenidos a finales del año 2004. Y algunos, me refiero a los condenados. En segundo lugar, los individuos, salvo 2, uno que yo vi a Marruecos y otro que llegó a Serbia, en Serbia me dijeron que transitó por Europa y que le dejaron pasar con tal de no detenerlo a nadie para no visualizar actividades antiyihadistas, cosa que aquesta és l'altra. Este es en última instancia el tema. Es decir, los países más afectados, Francia, España y Reino Unido, han sido los que tenían una estancia más firme, a pesar de lo limitado de recursos materiales y humanos que había antes del 11 de marzo en la lucha contra el terrorismo yihadista. Pero, como decía, el segundo elemento que relaciona el 11M y Cataluña tiene que ver con el hecho de que, salvo 2, los huidos del 11 de marzo, que lo hicieron a partir de la noche del 3 de abril, cuando se produce el episodio suicida de Leganés, lo hicieron llegando primero a Cataluña, alojándose en una casa franca que tenían en Santa Coloma de Gramenet y esperando la ocasión propicia para de allí que les pudieran trasladar o bien a Bélgica para ir a Irak o bien a Turquía para desde allí trasladarse a Siria y entrar en Irak, porque 3 de ellos murieron perpetrado atentados suicidas que reclamó Al-Qaeda en Irak y uno en un enfrentamiento con fuerzas de la coalición cuando estaba adscrito al grupo Ansar al-Islam. La Casa de Santa Coloma de Gramenet fue fundada por miembros del grupo islámico combatiente marroquí que tuvieron su residencia inicial en La Rioja Baja, en la localidad de Autol, y que finalmente establecieron esta casa para vehicular los individuos reclutados no solo en España, sino en el conjunto de Europa hacia Siria y desde allí hacia Irak. Y el tercer componente tiene que ver con la tentativa, lo que yo llamo el segundo 11M, que pudo desbaratarse en una fase de planificación y preparación temprana, no en un estado ulterior. Afortunadamente pudo. Es una pena que en este caso concreto la inteligencia francesa no me dejó reproducir
algunos documentos porque afectaban a infiltrados de sus redes, pero sí que estamos hablando de un atentado muy serio que se trivializó en exceso a mi modo de ver, porque parece que a veces tenemos esta tendencia, pues nuestras autoridades políticas, a diferencia de las francesas o de las alemanas, tienen esta tendencia a hacer como que todo esto no existe, ¿no? Porque claro, es un terrorismo que tiene una cadencia muy distinta de ETA, que era atentados cada semana. Esto es una cosa muy distinta que requiere periodos de radicalización, de mimetización, de preparación muy largos. Y a veces afortunadamente se fustan a medida que las medidas para contener este fenómeno han ido mejorando. Pero lo importante es que yo pude ver con algo más de intensidad lo que había en la cabeza del líder de la célula que se detuvo en Barcelona, en el oratorio Tarek Ben Silla, ¿no? En ese ámbito donde operan tabligues que, bueno, pues diseminan cualquier cosa menos lo que son valores propios de una sociedad abierta y democrática, ¿no? ¿Y qué había? Entonces, este señor había hecho una reflexión basada en los atentados de marzo. Que nosotros vamos a cometer nosotros atentados, que iban a ser, por cierto, los primeros de una cadena de otros en Europa, una cadena de otros en Europa, y su reflexión era muy sencilla. Hemos visto los atentados del 11 de marzo en Madrid y hemos comprobado que los servicios de rescate han podido acudir en gran número y salvar muchas vidas. Así que, a pesar de que uno de los miembros de nuestra célula trabajaba para Ferrocarriles de la Generalitat y tenía llave de acceso a lugares críticos, nosotros lo vamos a hacer en el metro porque de este modo, y cito textualmente el documento francés, no tendrán acceso ni posibilitat de salvar más vides. Jo estic... Bueno, una pregunta... Sí, tant i tant. Estic molt sorprès d'una tasca de documentació extraordinària. Es como un libro abierto. Y por tanto, le felicito. Pero yo creo que hay una parte del libro que políticamente es un terremoto. Y me desprendo lo que digo a partir de sus propias reflexiones. O sea, ¿hasta qué punto, si el gobierno español hubiera destinado los recursos que usted dice que no se destinaron, se podía haber evitado este atentado, que es lo que yo estoy principalmente blanco, después de escuchar lo que ha dicho, por esto? Porque claro, o sea, que el gobierno francés no frivolizara y que el gobierno español frivolizara, bueno, esto yo creo que tiene unas consecuencias políticas extraordinarias. No ha dicho frivolizara, sino que... No, pero ha venido a decir esto. No, frivolizar, hemos frivolizado toda la sociedad. Digo, yo me incluyo en primer... Recuerden lo del comando Dixon. Sí, que era una cosa bastante más seria, ¿no? Entonces, todo esto ha ido el comando Dixon, las negaciones, esto no puede ocurrir aquí, esto no puede ocurrir entre nosotros, tenemos, en fin, pero esto es muy grave, no puede ser. Entonces, claro, aquí se da una circunstancia paradójica, la pregunta es muy oportuna, pero la circunstancia es paradójica. Por un lado, España había sido, junto con el Reino Unido y Francia, insisto, uno de los países europeos que más habían trabajado la lucha contra el terrorismo yihadista desde mediados de los años 90, cuando ocurren los atentados de París, que por cierto son los primeros atentados yihadistas contra trenes de cercanías, porque a menudo se dice los atentados del metro de Saint-Michel, pero no fueron contra el metro, fueron contra el RER, la Réseau Express Regional, que son los trenes de cercanías. Y, por cierto, atentados inspirados por un español de origen sirio, Abu Musab al-Suri, el fundador de la célula de Al-Qaeda en España en el año 94, ¿no? Claro, sin tener todo esto de trasfondo, se pueden construir muchos imaginarios muy disparatados de las cosas, ¿no? Ahora, habíamos sido uno de los 3 países más activos en ese campo, con más actuaciones en ese campo. Pero, al mismo tiempo, hay que decir lo siguiente. A ver, ¿cómo lo diría de forma que me entienda muy claramente? Mire, de este modo para que se entienda claro. Si los servicios que dentro de la Guardia Civil llevaban a cabo la investigación de tráfico ilícito de drogas hubiesen intercambiado su información con las unidades que también dentro de la Guardia Civil llevaban a cabo investigaciones acerca del tráfico ilícito de drogas y de explosivos, y a su vez estos hubieran intercambiado la información con los servicios de la Policía Nacional, que continuaban investigando los restos de la célula de Abu Dada, hubieran saltado
todas las alarmas. Pero es que está recordando el 11S americano, la falta de comunicación, la CIA, el FBI y todas. Si hubieran... Pero es que fíjese usted que eso es extraordinario. Que solamente décadas de lucha contra el terrorismo de ETA, no nos llevaron ni a que las bases de datos policiales de interés antiterrorista fueran de acceso conjunto y compartido, cosa que se consiguió a partir del 11M, ni se había creado en España hasta después del 11M un Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, donde por primera vez trabajan conjuntamente miembros de la policía, de la Guardia Civil, del CNI, incluso en conexión con Mossos d'Esquadra, por ejemplo, ¿no? Donde comparten su información i eviten la concurrencia nefasta en les investigacions. Hi ha hagut alguna mena de correcció en aquest sentit després de l'atemptat? Sí, hombre, se lo está diciendo, que han creado el centro. S'ha fet, però funciona? Vostè està tranquil en aquest sentit? Creu que... No, la següent pregunta és si podem estar tranquils tots. Exacte. No, tranquils no pots estar mai. Vamos a ver, las cosas son mejorables. Después del 11 de marzo hubo una reforma muy sustancial de la estructura de seguridad interior que afectó a las capacidades de inteligencia, a la coordinación y a la cooperación internacional. Nosotros no teníamos entonces agregado en Pakistán, no teníamos agregado en Arabia Saudí. Ahora esa colaboración en materia de terrorismo yihadista, desde la perspectiva española, es fundamentalmente con Francia y con Marruecos. Fundamentalmente, no solo Estados Unidos, Argelia, pero fundamentalmente con España y con Marruecos, por la naturaleza de la población dentro de la cual acontecen procesos de radicalización. Y el hecho de que no se haya producido un nuevo 11M, pese a las tentativas que ha habido, porque Barcelona no es la única, en distintos grados o estadios de planificación o preparación, en sí mismo es ya un éxito. También la acción policial se ha hecho más selectiva en este caso. Ahora, el desafío que tenemos es monumental y no es policial. En otras sociedades parecidas a las nuestras hemos comprobado la vulnerabilidad de las segundas generaciones, que està emergiendo ara. Deixi'm que li pregunti si la tesi és com es desprèn, que tinc ganes de llegir-lo, però per aquí he escoltat, és la venjança, si la venjança és el mot, és el que porta els terroristes al davant, vol dir que no hi ha cap govern del món que pugui parar aquest terrorisme jihadista. M'explico. Vostè mateix va dir, Al-Qaeda, bueno, uns articles que he llegit de vostè, Al-Qaeda no està fuera de juego, atentarà Al-Qaeda del Magreb en Europa. Clar, tenim França que ha intervingut a Mali, per exemple. Els països que van intervenint en aquestes zones. Per tant, si la venjança està amb l'ADN islàmic, matar-los, que està amb el Coran, la Sura, el Dos, totes aquestes històries que estan amb l'ADN d'ells i que estan preparats per això, vol dir que no hi haurà cap govern que pugui parar un atemptat arreu del món. La venjança serà la bandera. Bueno, la venganza, si os combaten, matarlos hasta que dejen de perseguiros, esa ley del Corán, de la Sura segunda del Corán. Bueno, esto quiere decir que la voluntad de venganza va a continuar estando ahí. Ahora, que los terroristas consigan llevar adelante sus planes es algo que depende del modo en que las sociedades hayan establecido mecanismos de prevención. Sí, però quan un està disposat a morir matant, no és ETA. ETA tirava la bomba i se n'anava, però aquí són ells la bomba. Quan un dona la vida i està disposat a morir matant, quin és el límit? És igual, tu et converteixes en una bomba, per tant... Pero eso no quiere decir... Él lo que te está diciendo es... La prevención. Pero eso no quiere decir que a ese individu no se le pueda detener a tiempo. Claro. Bueno, això pregunto jo, un moment, la segona generació que estava dient... Ella parla dels motius. Em sembla clau el tema de la segona generació dels que estan aquí, no? A Europa o aquí. Estava dient-ho ell abans, la de la segona generació és clau evitar que això, aquest intent de venjança, etc., el que sigui, arribi a la segona generació de la gent. Pero no lo puedes cambiar. Sí, pues mire, es clave y sobre todo en algunos sectores de las segundas generaciones. ¿Sabe cuáles son los sectores más críticos de las segundas generaciones? En España, desde los años 90 y especialmente después del 11M, se han detenido centenares de personas que han pasado tiempo en prisión y algunas de ellas mucho tiempo en prisión por condenas muy serias. Estas personas tenían hijos. Tienen hijos que son españoles, que están entre nosotros. Si hay que buscar segundas generaciones particularmente vulnerables a la motivación de la venganza como inicio de su implicación en actividades extremistas, empecemos por atender mucho a estos jóvenes y adolescentes
que han visto que han tenido a sus padres en la cárcel, a su padre en concreto en la cárcel y que ahora para eso existe en España una estrategia nacional de prevención de lucha contra el terrorismo internacional y de prevención de la radicalización. Y una de las cosas que hará bien nuestro gobierno en pensar es por qué esta estrategia, como ocurre en el Reino Unido, como ocurre en Países Bajos, como ocurre en Dinamarca, como ocurre en Canadá, por qué esta estrategia no es pública. ¿Por qué no es pública, al menos en parte? Porque de otro modo, si la ciudadanía, si la sociedad civil, si las instituciones públicas no tienen una suficiente básica idea de a qué tipo de riesgos y amenazas nos enfrentamos y qué medios son necesarios para impedirlos, pues desarrollar una estrategia sobre la base del secretismo y de la clasificación de las actuacions, pues no creo que vaya a llevar muy lejos. Escolta l'actual govern aquests plantejaments seus en matèria de terrorisme? És a dir, vostè el 2004 va formar part de l'assessoria al Ministeri de l'Interior de Zapatero, i suposo que quan ha dit aquests canvis que es van produir amb totes les forces per combatre el jihadisme té alguna cosa a veure amb vostè després d'aquestes informacions com a investigador que és, no? En aquests moments el govern actual escolta aquests plantejaments? El gobierno actual ha continuado desarrollando en buena medida las iniciativas de reforma de la estructura de seguridad interior que se plantearon en su momento, incluso ha avanzado en algunas de ellas, por ejemplo, en el ámbito de la coordinación, en las nuevas funciones asignadas al Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, en el ámbito de la cooperación internacional. Por ejemplo, en este momento con Marruecos la cooperación antiterrorista probablemente está en su máximo histórico. Es decir, la política de seguridad española está menos dependiente de los vaivenes políticos a veces de lo que parece, es decir, muy determinada por la opinión de los expertos, por la valoración de los expertos, de los profesionales de las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado y de otros ámbitos relacionados. Y el convencimiento es tal respecto a la necesidad de mantener esas capacidades de inteligencia, de coordinación y cooperación internacional que difícilmente es reversible algo d'esa naturalesa. Senyor Reinares, moltes gràcies per... Sí, és que ens hi quedaríem, eh? Jo crec que el que hem de fer és anar a buscar aquest llibre, no? Espero que els espectadors te li hagin agafat tantes ganes de llegir-los com a nosaltres. Sí, perquè no hem parlat de... no ens ha donat temps de parlar de que aquests atemptats, a més, totes les implicacions polítiques que van tenir en el nostre país, en aquells 4 dies frenètics fins al diumenge següent, en què hi havia cita electoral, en què hi va haver canvi de govern, amb tota la gestió que es va fer de la informació. Jo suposo que vostè, quan algun cara parla de llibertats al món. Exacte, no? La pèrdua de llibertat. Doy información también de los documentos que ponen de manifiesto como la fecha de los atentados del 11 de marzo, que por cierto ocurrió 9-1-1 días desde el 9-1-1, ¿no? Como la fecha de los atentados fue plasmada por primera vez conocida el día 19 de octubre del año 2003 y en Bruselas, no en Lavapiés. Y las elecciones generales no habían sido entonces convocadas. Lo hizo el nodo del componente del Grupo Islámico Combatiente Marroquí en la red del 11M. Pero para que vean, por ejemplo, la continuidad entre la célula de Abu Dada de la que hemos estado hablando y el 11M y la importancia que requiere atender a estos flecos que dejamos en las operaciones policiales. ¿Saben de quién era la casa de Morata de Tajuña? ¿Y no había ninguna filtración sobre esto? Un momentito. ¿Ninguna? Bueno, ahora le digo algo muy importante, si me deja ella. No podré dejarlo, señor Reinares, y mire que... Eso final. A mí me sorprende que no haya ninguna filtración. Después de lo que dice. Muy rápidamente. Fem la casa. ¿De qué es la casa de Morata de Tajuña? La casa de Morata de Tajuña, de un miembro de la célula de Abu Dada que estaba entonces estaba en prisión preventiva a la espera de la apertura de juicio oral y que fue finalmente condenado como miembro de la célula de Abu Dada. O el teléfono a través del cual se llegó a Leganés era porque estaba siendo investigado por la policía porque era de Said Berraj, un miembro de la célula de Abu Dada, cuya comisión rogatoria llegó a las autoridades españolas el 10 de marzo del año 2004. Cuando la policía fue a su casa ya se había ido. Y lo que hacían los terroristas para eludir todo esto era lo siguiente: utilizaban decenas de terminales y decenas de tarjetas
prepago, para las cuales no se necesitaba identificación y utilizaban para los planes de los atentados los teléfonos que no tenían controlados. Senyor Reinares, ha estat un plaer y un sacseig. Matadlos. ¿Quién estuvo detrás del 11M y por qué se atentó en España?